Hola, soy Luis Miguel Valle de agencia INT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a analizar uno de los convenios más habituales en el transporte internacional de mercancías, el CMR. Este convenio se firmó en 1956 y desde entonces se han adherido a él países de diferentes continentes. Regula el transporte internacional de mercancía entre dos países, origen y destino, siempre que al menos uno de estos países haya firmado el acuerdo. El convenio de mercancías por carretera o CMR se formaliza a través de un documento llamado Carta de Porte CMR. Este documento prueba que el transportista se ha hecho con la mercancía y por tanto que existe un contrato de transporte entre dos partes. La carta de porte consta de 3 ejemplares. Un primer ejemplar para el remitente de la mercancía, un segundo para el transportista y el tercero que acompaña a la mercancía dirigido al destinatario de la misma. El convenio CMR regula las obligaciones y derechos de las dos partes, aquel que expide la mercancía y el transportista. El expedidor de la mercancía tiene la obligación de informar al transportista de dónde y cómo se procederá a la carga de la mercancía, o si se cambian las condiciones y el lugar inicialmente previsto para esa carga, o si se suspende el porte. El transportista tiene como obligación verificar la carga y la documentación, siendo asimismo responsable de retrasos, pérdida o merma de la mercancía y de transportar no solo la mercancía, sino la documentación que acompaña a esta. En el caso de que la mercancía haya sido llevada a la misma operación a través de diferentes medios de transporte, barco, tren, carretera, y si haya producido alguna merma, rotura o pérdida, si no se sabe dónde se ha producido, el convenio que prevalece sobre todos los medios de transporte es el CMR. Sin embargo, si se sabe en qué medio de transporte se ha producido este incidente, se aplicará el convenio del otro medio de transporte. Existen 3 casos donde el CMR no se aplica. El primero es el transporte de correo postal. En segundo lugar, el transporte funerario. Y en tercer lugar, las mudanzas internacionales. La carta de porte suele ser un documento habitual en aquellas formas de pago que requieren documentación, como los créditos documentarios, ya que demuestra que la mercancía ha sido transportada del origen al destino o bien a un punto intermedio donde interviene otro transporte. Desde 2008 existe una versión electrónica de la carta de porte que utiliza medios electrónicos para el registro y tratamiento de la información del transporte. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.